Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Con mucha frecuencia los papás me dicen: Chayo, es que la consecuencia que le pongo a mi hijo pareciera que no le importa. Y me gustaría elegir una consecuencia que les duela, ¿no? Y evidentemente no me lo dicen en el sentido de martirizar al hijo, sino en el sentido de que la consecuencia le importe para que modifique el comportamiento. Y algo que es bien importante tomar en cuenta es que cuando los hijos presentan comportamientos inapropiados, claramente mueven nuestras emociones. Y tenemos que aprender a separar la emoción que me produce el que haya hecho algo que implica una desobediencia, porque los hijos no hacen las cosas para molestarme a mí. Hacen las cosas porque aquello que hacen les causa más placer, más gusto que lo que yo le pedí que hiciera, ¿no? Lo que yo le pedí es menos placentero, le cuesta más esfuerzo, implica más de su voluntad, y entonces hace lo que le parece más divertido, le implica menos esfuerzo, y por lo tanto le es más fácil hacerlo. Así es que yo tengo que poner la consecuencia porque tiene que aprender que sus conductas, sus decisiones implican una consecuencia, pero no tengo que buscar vengarme de él por lo que me hizo a mí, porque no me lo hizo a mí. Y aprender como papás a hacer esta distinción es bien importante. Así es que sí, busca algo que le importe para que, en la medida en la que eso le importe, le va a preocupar no perderlo. Pero si muestra indiferencia, eso a ti no te tiene que preocupar. En lo que nos vamos a fijar es en que modifique el comportamiento. Si modificó el comportamiento, más allá de que parezca que no le importó en el momento en que estableciste la consecuencia, quiere decir que sí funcionó. Una frase muy recurrente de los papás cuando se trata del tema de los niños que de pronto otro niño lo molesta, o que llega a casa diciendo que alguien le quitó algo que era suyo, o que un niño le pegó, en fin. Es muy frecuente que de pronto un papá o una mamá le diga al niño: tú no pegues, pero si te molestan, pega. Tú defiéndete cuando alguien te haga algo. Y de pronto queda muy acotado el hecho de que defenderse implica pegar. Y la realidad es que hay muchas formas de defenderse. Y eso es algo que hay que tener perfectamente claro. Porque en esta idea de quien se mete contigo y te molesta, entonces tienes mi permiso para pegar, no es lo mismo la idea que tiene un adulto de lo que es molesto o que te molesten, de lo que tiene un niño que te molesten. Entonces, el asunto se vuelve particularmente complejo para el entendimiento y el criterio de un niño. Primero, porque no siempre defenderse implica pegar, porque entonces regresaríamos a la época de las cavernas, en donde ojo por ojo. Y lo que nosotros le tendríamos que enseñar a los niños es que por eso hay otras instancias a las que recurrimos cuando alguien que se mete conmigo y a quien yo le digo eso no me gusta, no está sabiendo respetarlo, y por lo tanto acudo a otra instancia para decir: alguien que tiene más fuerza o más poder que yo está cometiendo abusos en mi persona. Así es que hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque pegar no es una alternativa en el proceso educativo.
a pegar no tendríamos que llegar. Y en ese proceso hay que enseñarles a los niños estrategias de defensa que implican el cuidado de mi persona y de mis cosas sin la necesidad de llegar a golpear al otro, porque lo que hizo no me gustó. Y esto es importante de entender. Mira, la pregunta que haces es una pregunta muy compleja, pero voy a tratar de darte algunas líneas. El trastorno bipolar, muchas personas lo confunden porque creen que es una persona que cambia de un momento a otro de emociones. Puede estar muy contenta en la mañana y de repente ya está de malas. Y eso es una persona voluble, no una persona con un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar requiere de un diagnóstico por parte de un psiquiatra y es una persona que por temporadas pasa tiempo en depresión y otras temporadas en manía. No pasa, hoy en la mañana está deprimido y en la tarde ya está maníaco. No es así. Son temporadas, días o semanas completas. La depresión la conocemos más todos, es menos difícil de identificar, es más común para la gente detectar a alguien deprimido. La manía es un tipo de euforia en donde la persona no puede estar calmada en su emoción y normalmente empieza a llevar a cabo decisiones en donde pierde un poco el piso con la realidad. Puede gastar mucho dinero, puede estar eufórica, puede estar todo el tiempo queriendo estar en fiesta, en risa, hacer actividades que lo mantengan todo el tiempo en un estado excitante. Y uno dice, a ver, espérame, que le baje tantito. Pero no es por ratos, no es por horas, no es por momentos, es por días, ¿ok? Eso es una persona bipolar. Una persona tóxica es una persona que genera muchas veces emociones negativas o malestar en los demás a través de su comportamiento. No suelen ser empáticos, son críticos constantemente, están manipulando emocionalmente a las personas con las que se relacionan, no respetan los límites que los otros les ponen, todo el tiempo están manejando juegos de poder, no se responsabilizan de sus acciones, hacen creer siempre a los demás que el problema son ellos, son inseguros, muy egoístas, poco independientes, se relacionan de formas absorbentes, agotan mucho a la persona con la que se relacionan íntimamente, y aunque no todos reaccionan de la misma manera, una persona que para ti es tóxica puede no serlo para los demás, porque hay que tomar en cuenta que pueden tener rasgos que solamente muestran con una persona con la que tienen una interacción íntima. Entonces, hay que tener cuidado, porque primero no te toca definirlo a ti. Suelen ser personas que pueden resultar tóxicas en la interacción contigo, pero no en la interacción con los otros. Entonces, hay que tener cuidado con andar diagnosticando a personas cuando no tienes la preparación clara y profesional al respecto. Fíjense que un concepto en el que yo en los últimos años me he empeñado mucho en estar reforzando, sobre todo cuando voy a dar conferencias a las escuelas, es hacer conciencia en los papás de la importancia de la responsabilidad social. Una cosa es la responsabilidad individual, que se educa mucho en casa, o es una preocupación muy clara de los padres de familia, que es, si tomas decisiones, hijo, asume las consecuencias de tus actos. Si te dejaron tarea, haz tu tarea, cumple con ello. Si dejaste regado tu cuarto, recógelo. Si utilizaste algo, guárdalo. En fin, toda esta parte muy dirigida a esta responsabilidad individual. Pero hay una parte que educamos a veces muy poco y que le toca mucho a las escuelas,
y que los papás necesitan, y sí, voy a usar una palabra que puede sonar muy fea, pero no estorbarle a la escuela cuando le educa a los hijos, a tu hijo, la responsabilidad social. ¿Cómo sucede esto? Cuando tu hijo, en compañía de otros niños, de otros chavos en la escuela, se ve implicado en una acción y de pronto recibe una consecuencia que a ojos tuyos es injusta, tantito de esa acción completa que tuvo una consecuencia grande, pero que tu hijo no la hizo toda, nada más hizo poquito, o nada más estuvo presente, pero no tuvo la idea o no la ejecutó, nada más estuvo riendo de la travesura, o nada más dijo que por qué no hacían tal cosa, pero en realidad no hizo nada para que pasara. Los demás dijeron qué buena idea y la ejecutaron, pero no se les hubiera ocurrido a los demás si tu hijo no la pronuncia, y de pronto le ponen la consecuencia también a él. Y entonces tú dices, oye, pero no es justo porque mi hijo, pues sí la dijo, pero no la hizo. Y la responsabilidad social implica eso, que cuando estamos en grupo, algo que yo digo puede exponenciar una ejecución de una acción y por lo tanto sí tengo responsabilidad en lo que sucedió. Eso es la responsabilidad social. Y en ese proceso de impacto importa lo que sucede y por lo tanto le van a poner una consecuencia a mi hijo que yo tendría que respaldarle a la escuela, aunque mi hijo solo participó en un 10% de lo que sucedió. Esa es la responsabilidad social y es bien importante porque los niños, los adolescentes la aprenden en la escuela. Y de grandes, de adultos, todos tendríamos que asumir que fui parte de una circunstancia, aunque yo no la ejecuté por completo. Hola, Chayo. Mi nombre es fulanita, tengo 31 años, mamá de un niño de 8. Soy mamá soltera, el papá no figura para nada en la vida de mi hijo. Su figura paterna es mi hermano. En casa vivimos 6 integrantes, ya contando a mi hijo. El punto es que en la escuela ha tenido varios accidentes, me los pone entre comillas, con sus compañeros, todos diferentes. El primero se empezó a decir de cosas con el otro niño, le dio un golpe, le sacó sangre de la nariz, el otro al mío. Esa fue la versión de mi niño. La maestra no me avisó ni dijo nada. La segunda ocasión fue que mi hijo iba subiendo las escaleras de su escuela, se tropezó y empujó a su compañero. Versión de mi hijo. En cambio, lo único que la maestra vio fue que empujó al niño. Y así en varias cosas ha pasado estos accidentes como esos, y a mi hijo lo reportan. Por otro lado, siento que él siempre sale perdiendo porque es el más alto de su salón y está gordito. ¿Qué puedo hacer? Mira, a ver, creo que hay varios elementos aquí. Siempre tenemos que tomar en consideración que nuestra sensación interna siempre va a ser querer proteger al nuestro, ¿no? O sea, eso es naturaleza humana. Pero hay un común denominador aquí de 6 eventos en donde tu hijo siempre está involucrado. Esto, para ayuda formativa de tu hijo, es importante hacerlo caer en cuenta de esto. A ver, mi amor, siempre estás involucrado en situaciones accidentales en donde parecería ser, perdón, que tú eres inocente. Y acaba siendo reportado. Te estás distrayendo, no estás viendo las cosas como deben de ser, no estás teniendo el suficiente cuidado, probablemente no lo haces queriendo, pero algo sí está pasando que tú terminas involucrado en esto. Puedes estar siendo torpe, pero lo cierto es que siempre hay una explicación en la manera en la que ves las cosas que te favorecen. Segundo,
Platica con la maestra y dile, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que usted percibe? ¿Y desde dónde cree que yo podría ayudar a mi hijo? Porque en la manera en la que mi hijo me cuenta las cosas, siempre él se ve a sí mismo como inocente en las situaciones. Usted me podría ayudar a poder platicar con él, más allá de solo reportarlo, en decirle de qué otra manera hubiera podido manejar las cosas para que eso fuera distinto, porque a mi hijo le está faltando objetividad a la hora de qué otra forma hubiera podido manejar la misma circunstancia. Esto puede beneficiar a tu hijo y no significa que siempre nos tenemos que parar o de un lado o del otro, o dándole la razón y creer su versión, o decirle no te creo y la razón la tiene la otra parte. Tenemos que aprender a leer todas las señales y a ver las cosas desde un lugar mucho más amplio, porque eso beneficia siempre la visión de nuestros hijos. Ahora, en este contexto, puede estar sucediendo que al ser alto, al ser grandote y ser gordito, como tú me dices, sí pueda estar habiendo torpeza motriz y haya que evaluar un poco esa circunstancia, porque si está siendo impulsivo y tiene un cuerpo grande, pues no esté evaluando bien cómo tiene que tener el cuidado alrededor de lo que está pasando. Y esto en los niños no es un tema de culpa o inocencia, sino de una manera de ver diferentes las cosas. Hace rato en el programa hablábamos de que hay que enseñarle a los niños a defenderse y que defenderse no es sinónimo de pegar. Hay varias maneras de defenderse. Por ejemplo, ya no jugar con esa persona. Decirle, eso que haces no me gusta. Mirando fijamente a los ojos a la persona. Retirándose del lugar en el que se está. Ya no prestándole en siguientes ocasiones los objetos que son de tu propiedad. Ya no volver a invitar a esa persona a tu casa si es que es parte de tus amigos. Buscar otro momento en el que te acercas a hablar con ese niño, con ese amigo y decirle, estoy molesto por lo que hiciste hace rato, por lo que hiciste ayer, y enseñar a hablar con asertividad. Recurrir a otra instancia que tenga más poder para explicar lo que sucedió, hablar de lo que pasó y pedir la intervención. Y si no se le hace caso, entonces recurrir a ustedes como padres para decir, ya hice 1, 2, 3, 4 alternativas y no ha dado resultado. Por favor, ayúdame a ser escuchado. Y cuando tú vas entonces a la escuela, por ejemplo, si es el caso, no hablas en nombre de tu hijo. Vas, acompañas a tu hijo y le pides a maestra, a dirección, a quien sea, que por favor escuchen lo que tu hijo tiene que decir. Y haces que tu hijo exprese contigo ahí para que haya tu presencia, sea un respaldo y tu hijo sea escuchado. Y de esa manera le estás enseñando a defenderse. Estas son algunas de las ideas antes que recurrir a la agresión. Cuando quieras descansar porque emocionalmente te sientes agotado, agotada, piensa en hablar con alguien, en escuchar música, en hacer yoga, meditar, porque no todos los cansancios son iguales. Entonces hay que detectar cansado cómo o cansada cómo te sientes. Audiocentro.